¿Es esto una respuesta al aislamiento de la vida urbana o una nueva frontera en la exploración de la psique ante los cambios sociales que atraviesan los países? Y nos vamos a enfocar sobre todo en Argentina y México, donde hemos visto gran presencia de este movimiento. Justamente para navegar en este territorio complejo nos va a acompañar a lo largo de la conversación Anabela Serventi. Ella es licenciada en psicología, destacada profesora universitaria y autora argentina. Pero vamos a escuchar también unas palabras que nos dejó, que le pudimos grabar, a Fabiola Eunice Camacho. Ella es socióloga mexicana con maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctora en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Vamos a escuchar palabras de la doctora Fabiola Eunice Camacho acerca del tema de los terias y sobre todo el enfoque que queremos darle, que es, bueno, ¿por qué en esas sociedades está ocurriendo ese tipo de fenómeno? ¿Qué está pasando a nivel social para que los individuos opten por este cambio de identificación? Si es que es una opción o simplemente no les queda más remedio. Pero escuchemos a la doctora Fabiola Eunice Camacho. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Fabiola Camacho. Y bueno, este fenómeno de los Terian tenemos que advertir que son formas de identificarse, de generar identidades mediante elementos simbólicos, afectivos, estéticos. Esto quiere decir que formalmente a la población en la que impacta, una población desde la adolescencia, 12, ¿no?, hasta la juventud, 25 años, nos están planteando otras formas de interacción, ¿no?, mediante la generación de identidades que se desplaza hacia esta conexión simbólica y psicológica con diversas especies animales, felinos, cánidos, zorros, osos, y que estas formas de relacionarse y de adquirir elementos incluso estéticos, ¿no?, o características, estar en espacios públicos, ¿no?, en cuatro extremidades, emitir sonidos, etcétera, nos trae también este derecho a la performatividad y a la imaginación y a generar otros vínculos más allá de su propia especie, ¿no? Que también se advierte esto como en medio de una crisis económica, política, ecológica sobre todo, plantea nuevas formas de generar vínculos. Son comunidades afectivas que realmente rechazan también este mundo que les toca. Es una población que le toca vivir una infancia en medio de un confinamiento en la cual generan lazos afectivos mediante dispositivos y redes sociales y que replantean sus formas de interacción mediante otros procesos. No hay que, en ningún momento hay que dudar que puede que, por supuesto, aparezcan otras identidades. Mientras tanto, tenemos en el escenario los Terian y creo que es más que una señal de alarma, puesto que no compromete su salud mental, ¿no? Hay que estar en un proceso de acompañamiento para evitar, por supuesto, autolesiones, otros procesos de violencia, que ahí sí serían, digamos, elementos aislados de en sí este fenómeno de las identidades. Entonces, prácticamente hay que tener acompañamiento, sensibilidad y estar abiertos a los procesos a los cuales las nuevas comunidades, ¿no?, nos están llamando y están además socializando más allá de los dispositivos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Fabiola Eunice Camacho, socióloga mexicana con maestría en estudios latinoamericanos. Y ahora sí le damos la bienvenida a la licenciada en psicología, Anabela Serventi, quien, bueno, es autora también, es argentina, es profesora universitaria, es autora, y nos interesa pues también conocer su visión acerca de este fenómeno de los Terian. Eso es un fenómeno que lo podemos enmarcar solamente en lo individual de las personas que se asumen con esta identidad. Estamos hablando de un fenómeno más social, grupal, es una respuesta a una sociedad, digamos, de alguna manera viene siendo una especie de contracultura ante lo que no le gusta de la sociedad. ¿Frente a qué estamos, doctora? Gracias por acompañarnos, Anabela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Pues muy tardes, bien. gracias por la invitación. Bueno, a ver, la teriantropía en sí misma, ¿sí? Existe desde que existen los seres humanos. De hecho, Ok. si pensamos en los mitos griegos, ¿no? Están llenos de estereotipos, ¿no? Estos seres humanos con características animales, ¿no? Que tenían esta aspiración, ¿no? Por valores, por habilidades y demás, ¿no? También podemos pensar en los clanes, ¿no? Que tenían sus tótems en donde también representaban cuál era el animal fuerza de ese clan, o en las tribus, donde algún jerarca de la tribu también vestía pieles y atributos animales de acuerdo a cuál era el animal espiritual de esa tribu, ¿no? Entonces, por un lado, la teriantropía no es un fenómeno nuevo, sino que se estudia mucho desde la antropología, Ujú. ¿bien? Pero ahora sí nos llama la atención el surgimiento de esto en el contexto de las redes sociales, ¿no? Y de la viralización y de esta sociedad del espectáculo, ¿no? Porque, a ver, por un lado, ellos, los chicos que se dicen terians, hablan de una autopercepción, ¿no? Para mí es más correcto hablar de identificación que de autopercepción, porque justamente ellos mismos en su discurso dicen que no lo hacen todo el día, que ellos saben que son personas, que no todo el día están caracterizados como animales, ¿no? Ok, eso Entonces te ahí quería preguntar, pero hablaría, no es lo mismo que sí, sea un evento puntual a que sea exacto. una conducta cotidiana regular. Y esto ocurre solamente en espacios en lo público o en la intimidad también se comportan de esa manera, digamos en su casa, en su hábito diario, también Claro. adoptan esta imagen. Claro. Bueno, en la actualidad justamente tenemos esta sociedad del espectáculo, como te decía Sí. recién, que parece que si no lo publicamos no existe, ¿no? Mm. Entonces incluso lo que sucede en la intimidad, en sus casas, también es viralizado, por ejemplo, cuando suben videos entrenando, ¿no? Los cuadróbics, como les dicen ellos, esto de caminar en cuatro patas, ¿no? O los saltos y demás, ¿no? Y también es publicado eso. A ver, lo que sí es cierto es este fenómeno que rápidamente se replica en muchos países y ciudades del mundo, ¿no? Entonces, por eso te digo, es difícil hablar de autopercepción cuando de repente y masivamente en muchos lugares del mundo ocurre al mismo tiempo, porque hace un año atrás no veíamos terians por la Ujú. calle, ¿no? Por otra parte, ¿no? Entonces, este fenómeno acompañado por el boom de las redes sociales tiene como otro sabor, si querés. Te Mm. acordarás también de las tribus urbanas que pasamos cuando recién surgía Internet, ¿no? La aparición de los floggers, de los emo, que también tenían Sí. una vestimenta particular, un código contracultural similar, ¿no? Y que después dejaron de aparecer. A ver, ¿qué tiene de O el movimiento particularidad? punk también, me acuerdo, en su Por momento, en los ejemplo, tal años cual, 80 ¿no? pudo haber sido los punk. Exacto. Ujú. Total, como una contracultura, Sí. ¿no? Digo, a ver, ¿qué tiene de particular la teriantropía hoy como característica? ¿Sí? En principio que si son grupos de chicos que se caracterizan, que salen, ellos se desprenden de lo que se llama el fandom, ¿no? Digo que ahí están los furries, ¿no? Esta cultura que es más cerca al cosplay, ¿no? A imitar personajes de anime o de manga, Ujú. ¿no? Ellos se desprenden de esta cultura. Lo que tiene de particular es, primero que toman el espacio público. Bien, Ujú. y por otro lado, la seguidilla de sucesos donde se presenta un avasallamiento sobre el espacio personal de otros, ¿no? Sobre tu espacio íntimo, ¿no? Porque aparecieron casos donde han mordido a adolescentes, donde son Ok. atacados por perros por provocarlos, ¿no? Donde, digo, también existe esta noción de cuidado de la salud en general, ¿no? Digo, son chicos que están con sus manos en contacto con el piso gran cantidad de horas, ¿no? Digo, expuestos a infecciones, a cortes, a lastimarse, ¿no? En términos generales. Entonces, ahí hay algo que está fallando dentro de lo que se llaman diques culturales en la psicología, ¿no? Los diques culturales es esta normativa ciudadana que nos permite vivir en convivencia, Ujú. ¿no? A Ujú. ver, cuando vos criás un hijo es los dedos en el enchufe no, porque no. Claro, No salimos sin ropa a la calle. claro. Cuando entramos a un lugar pedimos permiso, si abrimos la puerta y saludamos, ¿no? Digo, entonces, hay muchos de estos diques culturales que en esta caracterización animal, ¿no? No se dan, ¿sí? Entonces, hay varias interpretaciones de este fenómeno. Ahora, Por un lado, doctora, sí. ahí no podíamos estar también en presencia eh, de una especie de desprecio a lo humano. O sea, cuando Bueno, hay toda una justamente, cultura, yo claro, prefiero comunicarme con alguien por un mensaje, no lo llamo por teléfono, que además está fuera de moda. Prefiero claro, tener un perro a tener un hijo. Mis relaciones son pues muy a la distancia. Prefiero trabajar solo. Todos los problemas ecológicos de la humanidad quiere decir que el hombre es un desastre porque estamos acabando con el planeta. O sea, yo no sé si hay un exceso de discurso antihumano claro, bueno, sin llegar a otros excesos como, bueno, defiendo o rechazo las corridas de toro, pero defiendo el aborto, ¿no? O sea, unas cosas que tú claro. dices, ya va, ¿de qué especie eres tú? Yo no sé si pudiera haber algo ya como sociedad que nos está hablando de otros, de algo un poco más, tal vez más profundo y tal vez más permanente que simplemente vestirte de lobo para salir a la tarde un martes en la tarde, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, a esto iba de las interpretaciones, Sí. ¿no? Fíjate que el primer impulso es patologizarlo, ¿no? Es decir, están todos locos, ¿no? Mm, O esto es una actitud delirante y estamos legitimando el delirio, ¿no? Y en realidad no lo estamos legitimando porque los chicos mismos dicen, no estamos todo el día así, ok, ¿no? Ahora, lo que no podemos legitimar justamente sí son estos actos de avasallar el espacio claro. personal de un otro, ¿no? Digo, porque ahí hay gente que es filmada sin su consentimiento. Acá en Argentina hubo el caso de un chico caracterizado como Terian que fue a pedir atención a una veterinaria filmándose, ¿no? Entonces Mm, expuso a una veterinaria a tener que explicar por qué no lo podía atender sin su consentimiento, ¿no? Por supuesto, siendo filmada, ¿no? Entonces aparecen estas cuestiones que sí tenemos que empezar a pensar como sociedad. Una de las interpretaciones es esta que decís vos, ¿no? El mundo humano ha perdido sus límites y además ha perdido todo criterio, ¿no? Entonces también los chicos encuentran en este mundo humano poco parámetro y una sobreexigencia de lo que es ser humano, ¿no? Centrado en la hiperproductividad, en el éxito, en los logros y demás. Entonces, algunos dicen prefieren escapar de todo esto. La mm, realidad es que no es tan lineal porque no todo adolescente prefiere escapar hacia la terantopía, ¿no? Por otro lado, también hay chicos que hacen esto y que ya son adultos, porque hay chicos que ya en realidad no tan chicos, ¿no? De 35, 38 años sí. que aparecen en los videos practicando la teriantropía también, ¿no? Entonces, yo lo ligaría más a lo performativo, digo, a ver, Mm, nosotros tenemos hoy una gran crisis social, ¿sí? Que es la crisis epistemológica, ¿sí? Hoy no solamente nos cuesta diferenciar qué es real de lo que no lo es en los discursos, ¿sí? Sino que además no nos importa ya. ¿No? Entonces viralizamos, reproducimos cosas en donde no importa exactamente si es una creencia personal, un criterio profesional, no importa ese límite, ¿no? Esta época de la posverdad nos ha dado esto claro. y esto es producto de esa época, ¿no? Y ellos exigen a la sociedad, y con esto termino, que les respeten, que los acepten, Sí. y cómo se comportan las personas frente a esto, porque no es un tema, por Claro. ejemplo, como puede ocurrir con la identidad sexual o con la identidad de género. Estamos hablando de, bueno, es una identidad de especie. Entonces, el resto de la Claro, es gente, ¿cómo otro se ámbito. comporta frente a esto? Tal cual. Mira, hay de todo. Hay gente que los va a ver como un espectáculo porque Ok, tiene un gran componente performático, como decía bien sí. mi colega ahí mexicana, ¿no? De hecho, hay algunos hasta que piden monedas, ¿no? Ujú, Tienen su sombrero ahí pidiendo monedas, con lo cual por eso te digo, no hablamos de autopercepción, ahí es otra cosa, ¿no? claro, Porque si estás pidiendo moneda, no estás muy lejos de la experiencia del que está vestido de hombre araña a 2 metros tuyo, sí. ¿no? En definitiva, ¿no? Digo, estamos ahí en algo paralelo. Y, a ver, hay mucha gente que va a ver esto como espectáculo, ¿no? Que promueve las juntadas, los encuentros y demás, pero también ha habido muchos casos de violencia. Acá en una ciudad ha tenido que suspender ese encuentro por las amenazas que los chicos estaban recibiendo, ¿no? Entonces, ahí mutuamente se da esto del avasallamiento del espacio personal, ¿no? Así es. Ni si estás practicando la teriantropía, morder a un adolescente o olfatear, ¿no? Las piernas de un transeúnte, Claro. ¿no? Es esperable, ni tampoco que si hay chicos haciendo un acto performático vayan a amenazarles su integridad y su vida solamente porque estén haciendo eso en una plaza, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Anabela. Anabela Serventi, ella es licenciada en psicología, destacada profesora universitaria y también autora argentina. Gracias por habernos dado estos minutos para conversar acerca Por de favor. este tema que está pues, en boca a boca de mucha gente en todo el mundo, justamente a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Y Absolutamente. son las 4:58 minutos.